La temporada 2026-2027 del Barcelona ha llegado a su fin y es hora de realizar un análisis del desempeño de todos los futbolistas de la plantilla. En primer lugar, comenzaremos con Joan García. El arquero llega del Español en julio por un fichaje de aproximadamente 25 millones, si mal no recuerdo. La realidad es que Joan García fácilmente ha sido top 3 de los mejores jugadores del Barça en esta temporada. Al ser arquero no me gusta meterlo en el ranking, ya que suelo valorar más a los jugadores que meter a los arqueros en el mismo listado, pero es que la realidad es que Joan ha tenido unos partidos excepcionales. Revisando un Excel que he realizado con las valoraciones de todos los futbolistas a lo largo de la temporada, veo que los mejores partidos de Joan han sido contra el Villarreal, que mantenemos portería cero en el Madrigal, contra el Español, que también mantenemos portería cero en Cornellá, contra el Madrid en la Supercopa, que ataja un par de disparos en las últimas jugadas que el Madrid nos pudo haber empatado el encuentro, y contra el Rayo, que también mantenemos portería cero en casa, ganamos 1-0. Bueno, Joan fácilmente, como he mencionado, se gana un 10 en esta primera temporada. La realidad es que no han habido partidos en los que he sentido que no ha estado a la altura, sobre todo en los partidos importantes, por lo que al ex español le doy esta calificación. Continuamos con Szczesny. El polaco ha jugado una totalidad de, aquí veo 2, 4, 6, 8, 9 partidos. La realidad es que no se espera mucho de él, a pesar de que jugó el clásico de que perdemos en el Bernabéu, jugó bien, atajó un penal. Pero no, aparte de eso, no ha tenido actuaciones sobresalientes, pero se valora su peso en el vestuario, entonces le daremos un 6,5. ¿Eh? Está bien. Continuaremos con la defensa, ya que Ter Stegen pues no ha jugado. Y bueno, Jules Koundé, temporada algo que deja que desear del francés. Em, La realidad es que viendo mi Excel tiene un promedio de 5,54 que, que pues dice más o menos lo que ha sido la temporada del ex Sevilla, ¿no? Su valoración más alta, por lo que veo, 3 ochos contra el Valencia en casa, una goleada, contra el Newcastle en St. James Park, en la fase de la liga, y contra el Villarreal ganamos 3-1 hace poco, pero de ahí veo muchos 6, muchos 7, bueno, pocos 7, la verdad. eh, un par de ceros, como contra el Sevilla, terrible partido en el Pizjuán. Em, y bueno, a Koundé la verdad es que se esperaba mucho más de esta temporada. Esperábamos que mínimo mantuviera el nivel demostrado el curso anterior y no lo sabía mostrar. Por eso en el video anterior he dicho que para mí debería de ser uno de los jugadores a pensar si vendemos o no. Entonces yo le daría un 5 a su temporada. Continuaremos con Eric García. De una vez lo voy a decir, top 3 jugadores de la temporada, sin tomar en cuenta a Joan. Eric ha sido excepcional, ha sido para mí el jugador más constante del Barça esta temporada, ha jugado prácticamente todo. Si no estoy mal, creo que es el futbolista con más minutos de la temporada. Em, y bueno, la verdad es que para mí ha sido una temporada de 9 para Eric. No le puedo pedir mucho más. Veo en mi Excel solo, bueno, a 4 partidos en los que sí ha jugado mal. Contra el Atlético en la Copa, que bueno, todos jugaron mal. Contra el Girona de visita, que también todos jugaron mal. El Chelsea visita, todos jugaron mal. El Madrid de visita, prácticamente todos jugaron mal. Entonces, y bueno, luego otras masterclasses como contra el Villarreal de visita,
contra el Villarreal de local. Y bueno, ha jugado de todo, ha jugado de central, de lateral derecho, de medio centro, poco más que pedirle a Eric y la verdad tengo muchas ganas de verle el próximo curso. Para mí debe ser el lateral derecho titular del Barça el siguiente curso. Y veremos qué le depara el futuro, veremos si logra robarle el puesto a Koundé, si es que no sale en verano. Y, y bueno, tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla. Seguimos ahora con Pau Cubarsí, el central de ahora 19 años. No comenzó el curso de la mejor manera. Recordemos, varios lo criticaban porque el Barça al principio de la temporada tenía un problema, una crisis total en la defensa. Se cuestionaba mucho el estilo, mucho a la defensa, y la realidad es que se le criticó de más, siento yo, a Pau. Algunos hasta llegaron a decir que no era el futbolista que pintaba ser, una barbaridad. Em, y bueno, yo siento que a partir de enero, viendo mi Excel, sí, a partir de diciembre más bien, o por ahí enero, recupera el nivel, terminó siendo sin duda algunas el pilar de la defensa del Barça, junto a Eric. Varias de masterclasses defensivas, por ejemplo, contra el Atleti, en casa, en la vuelta de Copa. No, ese partido de Eric de Pau fue impresionante. Las mejores que recuerdo un central de Barça en las últimas temporadas. También contra el Athletic en San Mamés, en Liga. Y la verdad es que por lo que veo desde finales de febrero que no encajó ningún mal partido Pau. Y bueno, la verdad es que a pesar de que empezó dudosa su temporada, yo le doy un 8,5. eh, Me parece que levantó mucho el nivel y no me sorprende que sea el quinto futbolista con mejor promedio de calificación de mi Excel. Entonces, bueno, muchas ganas de ver cómo se vuelve aún más líder e importante el próximo curso. Seguimos ahora con Araujo. Vamos a ir un poco más rápido porque si no este video se va a alargar demasiado. Araujo, bueno, simple y sencillamente le doy un 4. Para mí es peor su temporada que la de Koundé. Koundé mínimo hubo partidos en los que estuvo a la altura, mientras que Araujo se me ocurren pocos. O sea, fuera de esos partidos en los que te rescata con un gol como contra el Girona, eh, no, la verdad es que no. Tuvo muchos partidos malos, malos. Encima esa guerra contra el Atlético al final, en la vuelta en Champions, sigo pensando en esa jugada. Se hace expulsar contra el Chelsea, contra el Newcastle. Dios, qué terrible partido en la ida en Champions. Impresionante lo mal que jugó. Entonces, para mí es fácil de los peores, si no el peor jugador de la temporada del Barça. Seguimos ahora con Gerard Martín, el central ahora del Barça. Eh, la verdad es que un aplauso a Gerard. Se bancó el cambio de posición a pesar de que creo yo que nunca había jugado de central. Bueno, probablemente sí, pero al máximo nivel nunca. Y buena idea de Flick de probarlo. Y mis 10 al entrenador por ingeniarse esa solución, porque el Barça necesitaba un central, sobre todo uno zurdo, y Gerard nos ha venido como anillo al dedo. Eh, la verdad que es muy consistente a lo largo de la temporada. Solo le reclamaría un partido que es contra el Atleti en casa, en Champions, que para mí tiene bueno, la verdad que los dos partidos para mí tiene responsabilidad en los goles que nos meten en ambos partidos. Em, la verdad es que no siento que Gerard sea capaz de ganarse el puesto de titular en caso que fichemos a un central realmente central, pero sinceramente lo va a tener difícil quien sea que venga. Gerard ha terminado muy bien el curso, es fiable, es bueno con bueno, es aceptable con balón,
Y entiendo a la perfección el estilo de Flick, entonces la verdad es que es muy importante tenerlo y aprecio mucho su temporada. Le daré un 7,5 por bancársela y por ser de los más consistentes de la temporada. Después tenemos, bueno, Christensen me lo saltaré, porque ni juega. Tenemos a Joao Cancelo. Cancelo llega en enero, llega de préstamo. La realidad es que yo creí que no iba a irle bien en el Barça porque Cancelo con Xavi se le vieron sus cualidades ofensivas, que nadie nunca puso en duda eso, pero su concentración defensiva daba mucho que desear con Xavi. Flick pues ha sabido darle el rol que mejor explota las cualidades de Joao y la verdad es que no tengo un pero a su llegada, a su rendimiento. Para mí han sido más los muy buenos partidos que los malos de Joao, a pesar de que en mi Excel veo un par de cuatros, bueno, contra la Real entra de cambio, lo contaría mucho, contra el Newcastle en casa, en la vuelta, la realidad es que no me acuerdo bien por qué de un 4 pero ahí está. Pero sí, ¿no? Ve un 9, ve dos nueves contra el Sevilla en casa, contra el Atleti en Copa que ganamos. También juega un muy buen partido, empezando por izquierda y después por derecha, combinando con Lamine, que para mí lo ideal sería que Valde regresara a su nivel y probar un par de partidos a Joao en los que el Barça vaya a tener la iniciativa y vaya a ir al ataque el 80% del partido. Juntar a Joao con Lamine sería de las duplas más poderosas y letales de Europa. Esto es algo que Flick debería tener en mente, pero como les digo, depende demasiado en el nivel de Valde o en un posible nivel de Gerard, pero para eso también necesitamos un extremo izquierdo que se abra a la banda, lo cual Rafinha no es, entonces habrá que ver. A Cancelo le daré un 8. Muy buena temporada de Joao. Para mí mejor que la de Gerard, entonces por eso le doy un 8 por encima del 7,5 de Gerard. Luego tenemos a Val de temporada muy que deja mucho que desear de Alejandro, ¿no? Empezó normal, luego se fue cayendo y luego para colmo se lesiona y no terminó regresando bien, ni siquiera le robó el puesto titular a Joao en los últimos partidos. No ha convocado a la selección del mundial y bueno, yo le daría un 5 a la temporada de Valde, no aprueba, la verdad. Han sido más los partidos en los que hemos sentido que ha dejado que desear que en los que realmente ha aportado. Solo veo dos 8, no tres ochos. Y son contra rivales como el Alavés, el Athletic en el 5-0 de la Supercopa y contra el Elche en Liga y bueno, la verdad es que Valde es un jugador a recuperar, como mencioné en el video anterior, pero si llegara una buena oferta, ojito. Ahora Jofra, nos lo saltaremos, apenas juega. Frenkie de Jong, vaya futbolista, Frenkie. Esperemos que se quede realmente. Yo creo que es un pilar en este club. No creo que salga, a pesar de los rumores. Yo le doy una, yo le doy un 7,5 a Frenkie. Siento que a pesar de que ha sido de los mejores futbolistas cuando ha estado. La realidad es que también ha faltado mucho en ese mes y medio, casi 2 meses que estuvo ausente por lesión. Entonces por eso no le subo la nota. Pero sí, cuando ha estado, o sea, ha, ha tenido apenas dos malos partidos según mis calificaciones. Entonces, para mí, como dije en el video anterior, es la mejor dupla para Pedri. Sí, tiene sus carencias defensivas de vez en cuando, lo vimos contra el Chelsea, pero em, lo que ganamos cuando tiene él el balón es impresionante. Lo vimos contra el Newcastle en St. James Park en la fase de la liga. Entonces, yo creo que hay que seguir con Pedri y Frenkie en la base para la próxima temporada y ver cómo Flick logra o busca incorporar a Bernal o a Gavi en el centro del campo si es que lo busca incorporar.
en el siguiente curso, pero para mí siempre manteniendo a Frenkie junto a Pedri, que los dos juntos no hay mediocampo en el mundo que nos pueda dominar. Seguimos con Pedri. Pedri es el segundo jugador más consistente para mí de la temporada. Em, para mí es un 9 de temporada para Pedri. Realmente es impresionante viendo las calificaciones, como hay puro verde en sus calificaciones. En el orden de promedios de mi Excel sale como primero por encima de la MIN, así que por algo será. Con 7.6 de promedio. La realidad es que em, para mí para mí no ha sido mejor temporada de Pedri esta que la anterior, pero no le tengo ningún pero, la verdad es que para mí no es mucho más fácil jugar mejor cuando todo el resto del equipo juega mejor, que ese fue el caso la temporada pasada. Entonces, pues para eso se explica, en mi opinión, que Pedri ha tenido una mejor temporada pasada que la anterior. Igualmente, el mejor mediocampista de la temporada, sin dudas. Sí le tengo que pedir un poco más, por ejemplo, contra el Atleti, para mí no tuvo una buena serie. Encima sale temprano en la ida. Nunca sabremos por qué. En la vuelta para mí no pesó. Por eso le puse un 5. No pesó. La realidad es que no necesitábamos más de él y no estuvo. Pero bueno, nada más eso. Pues no, tampoco le va a recriminar mucho a Pedri. Em, Veremos cómo va evolucionando. Esperemos, empezó muy bien el curso en cuanto a asistencias y goles. Creo que después se fue cayendo, pero yo no voy a ser un hipócrita y decir que ahora importan los goles y asistencias cuando toda la vida he dicho que no. Entonces, bueno, un 9 para Pedri y gran temporada del Canario. Esperemos la mejore o mínimo la mantenga el próximo curso, que será importante. Ahora Marc Bernal. Bernal juega varios partidos en el segundo tramo de temporada. Eh, no siento que sea el mediocentro que la mayoría piensan que es, tipo Busquets, un mediocentro más estático, sino que se suele incorporar bastante al ataque, se suele mover bastante, que al final es útil, ¿no? Más cuando es doble pivote, es útil que los dos se muevan alrededor del campo y sepan cubrir la posición del otro cuando uno sube y así. Em, Bastantes goles de Bernal. Eh, la verdad es que no, bueno, aparte del partido contra el Atleti en Copa, no recuerdo un gran partido de Bernal donde dominara el centro del campo, donde se hiciera pesar de la manera en la que se suelen hacer pasar Pedri o Frenkie. Obviamente no es lo esperado en él a los que 18 años de edad, sí, 18 años. Em, y encima volviendo a una rotura de ligamentos cruzados, entonces yo le doy un 7 a su temporada. La verdad es que regresó mejor de lo que yo esperaba para ser la primera temporada después de la rotura de los ligamentos. Entonces, muy bien, Marc. Espero verle más en la próxima temporada. Ahora Gaby. Gaby juega menos partidos que Bernal, pero sus últimos 2 meses han sido clave para el Barça, más con la lesión de Frenkie. Para mí, que el Barça estuviera tan cerca de remontar al Atlético en Champions, se explica en gran parte gracias a Gavi. Tal vez individualmente no se hizo pesar, eh, no destacara tanto, pero es que lo que transmite y lo que aporta con su presencia hace al Barça pasar de un nivel a otro realmente. Em, yo por eso es que realmente me gustaría verlo con Frenkie Pedri la próxima temporada en un 4-3-3 porque siento que ese mediocampo es demasiado móvil, intenso, capaz de resguardar la pelota, entonces me encantaría verlo de titular sumando muchos más minutos el próximo curso.
Esperemos que Flick lo tenga en cuenta. Y bueno, para mí es una temporada de 7 puntos para Gaby. Buena temporada, bueno, buen segundo tramo de temporada porque es donde más jugó, pero esperemos verlo más el próximo curso. Ahora Marc Casado. eh, bueno, Casado para mí debe ser uno de los jugadores a salir esta temporada. La realidad es que el Barça tiene a Frenkie, a Pedri, a Bernal, a Gavi, incluso a un posible Eric en caso de lesiones, a Tommy Marqués, etcétera. Y Casado ha bajado el nivel, o mínimo con los pocos minutos que ha tenido, no ha logrado demostrar lo mismo que demostró la temporada pasada. Entonces, lógico, claro, pero el Barça no sé si pueda mantener en el banquillo a un jugador que, sobre todo si llegan ofertas tipo de 30 millones, y para mí es uno de los jugadores a contemplar hacer caja en este mercado. Em, Siempre que entra se deja todo, no se lo cuestiona, no se queja de ser suplente, pero la verdad es que el Barça necesita reforzarse en este mercado y si tiene overbooking en esta posición, pues hay que ver cómo hacer caja, ¿no? Y para mí Marc puede ser una de las opciones. Entonces, bueno, pero ya hablando meramente de su temporada, pues yo le daría ish, un 5,5 porque no ha progresado. Cuando ha jugado no ha destacado, entonces por eso le doy esta calificación. Ahora Dani Olmo. Uf, qué complicado es ponerle nota a uno de los jugadores más inconsistentes del Barça. Puede ser o Musiala o puede ser, uf, o puede ser, no sé, un apunte de tercera edición. Pero Dani Olmo, cuando está, nos suma de una manera, lo vimos en el clásico, lo vimos en el partido contra el Atleti en Liga, en el Metropolitano, que para mí juega muy bien de falso 9. Es un jugador, obviamente, a recuperar, pero no sé si el Barça tenga el margen para recuperarlo. Ya son 2 temporadas, ya como que ya va pesando, ya el Barça empieza a decir, bueno, ¿y en qué momento sale el Olmo por el que pagamos 55 millones? Por el que dejamos de fichar a Nico Williams, ¿no? Porque si Olmo no venía, Nico Williams habría tenido el margen para venir. Pero, pues eso. em, para mí es un 6,5 para Olmo porque ha tenido buenos momentos como contra el Madrid. Viendo las calificaciones, pues un 5,86 está de lo más bajo, de los más bajos de la plantilla Olmo. Pero no me guiaré tanto por eso, sino por mi feeling. Y bueno, ha sumado en momentos importantes contra el Español, contra el Madrid, contra, a ver, este partido, contra el Sevilla en casa, contra el contra el Madrid en la Supercopa. Entró bien, es cierto, entró bien. Em, Contra el Atleti en Liga, sí, da una asistencia si no estoy mal. Contra el Alavés y bueno, han sido varios malos partidos. Tuvo una pésima seguidilla de lo que veo. En, en febrero, contra el Atleti de visita en Copa, todos van mal. Girona, todos van mal. Levante, Villarreal, Atleti, Athletic. Bueno, por eso le doy un 6,5. Ha tenido buenos momentos, así como malos, pero en general siento que aprueba su temporada. Ahora Fermín, otro caso Fermín, completamente de Olmo. 6,6 de promedio en mis calificaciones y es el, s- el sexto mejor calificado de la plantilla. Para mí Fermín, también como Olmo, algo inconsistente, pero cuando ha sumado de una manera, o sea, impresionante. La cantidad de goles que ha hecho Fermín, la cantidad de asistencias también.
Los goles de larga distancia, que es uno de sus mayores pluses. Ha tenido malos partidos, sí, como todos, pero ha tenido una seguidilla en febrero y marzo impresionante. Aquí estoy viendo a partir del partido contra el Levante hasta el partido contra el Rayo, que es desde el 22 de febrero hasta el 22 de marzo en el mes, no bajó de los 7 puntos, en mi opinión. Y eso pues se valora bastante. Después sí, contra el Atlético en la vuelta en el Metropolitano de Champions, erra dos goles que no puede cerrar. Y la verdad es que siguen doliendo, pero lo importante es que Fermín siempre está, siempre se deja la vida. am, y lo pongas de media punta, de interior, de extremo izquierdo, siempre va a darlo todo. Y para mí debe de ser el mediapunta, si es que Flick mantiene el 4-2-3-1, debe ser el mediapunta titular del Barça la próxima temporada. Para mí un buen Fermín te aporta más que un buen Dani Olmo, sobre todo por la explosividad que tiene Fermín, la ocupación de espacios que tiene, el tiro de larga distancia. Olmo siento que es más para ciertos partidos, ciertos escenarios en donde el rival esté más metido atrás, donde se necesite mayor calidad técnica y calidad en espacios reducidos, pero le doy a Fermín un 8,5. Un 8,5 para mí, el cuarto mejor jugador del Barça en la temporada. Luego vamos con Lamine, el mejor, sin duda, el mejor jugador de la temporada. Lamine empezó no muy bien con ese tema de la pubalgia. Y sí, le afectó contra el Madrid, no juega bien en el Bernabéu, contra el París tiene una buena primera parte y una segunda parte desaparecido. Em, y bueno, por lo que estoy viendo, a partir de noviembre contra el Alavés, es que tiene una seguidilla. Bueno, no, hasta antes te diría, contra el Celta, no, contra el Brujas, ese partido, cómo nos corrió Lamine, contra el Brujas en Bélgica. Tiene una seguidilla impresionante, hasta, bueno, contra el Atleti en Copa en la ida, que nadie juega bien, pero ahí realmente nunca dio, nunca dejó que desear, o sea, contra el Chelsea da un pase de gol a Ferran y sí, Cucurella lo terminó ganando la partida, pero la realidad es que con Ferran en un buen día termina con una asistencia y poniéndonos por delante del marcador. Entonces yo no puedo recriminarle nada a Lamine. En todos los partidos importantes, a pesar de la opinión general, estuvo. eh, Ponte a pensar, cualquier partido importante del Barça esta temporada, Lamine apareció. Contra el Madrid en el Bernabéu, mete un pase de gol a Koundé que erra un gol cantadísimo, Koundé. Contra el Chelsea, ya mencioné el pase a Ferran. Contra el Atleti en Liga, da una asistencia. Contra el Atleti en Copa, en en la vuelta, da una asistencia a Bernal, mete un penal. Luego contra el Atlético en la ida, el mejor del partido. Impresionante que se vaya sin gol y sin asistencia en la ida. En la vuelta, de las mejores demostraciones de un futbolista en Champions en las últimas temporadas. Y bueno, lamentablemente se pierde el último tramo, que para mí habría sido importante que lo jugara para pelear el Balón de Oro. Esperemos que esté en el Mundial a partir del mínimo del segundo partido, porque yo siento que si Lamine hace un buen Mundial, ojito, no están tan lejos Olise y Kane. Y bueno, Dembélé es un chiste que se le considere, pero eh, esperanzas, hay que pushear por nuestro nene de oro. Vamos. Bueno, le doy un 10 sin duda un 10. Ronny Bardghji, el sueco, primera temporada, suplente de Lamine, un rol muy complicado. Yo por eso no lo planeo analizar tan a detalle porque, pobre, o sea, juega sin tener mucho ritmo, no encajó no encajó partidos seguidos jugando, solo en esta última recta por la lesión de Lamine y la verdad es que no lo hizo bien,
pero como digo, no es fácil. Encima se queda fuera del mundial el pobre. Yo le doy un 6. La verdad es que en ciertos partidos jugó mejor de lo que llegaría a pensar. Sí dejó que desear en otros, sobre todo contra el Sevilla, lo que erra, el Pizjuán. Pero a partir de eso, siento que es un jugador que puede desarrollarse más y que nos puede dar mucho el siguiente curso. Sobre todo, pues, siendo el suplente de Lamine, que no es un rol fácil. Pues veremos qué le depara el futuro y esperemos que termine siendo el jugador que promete ser. Vamos con Rafinha. Uf, qué complicado. Cuando está, se nota. Sí, se nota. Ha tenido peor temporada que la pasada, claramente debido a las lesiones. Pero igualmente, para mí cuando ha estado no es que haya sido el diferenciador que la temporada pasada fue. Encajó una seguida de malos partidos en febrero y marzo. Desde el partido contra el Levante, Villarreal en casa, Atlético en casa en la vuelta de Copa que juega mal. mm, No juega bien Rafinha en ese partido. Contra el Atleti en San Mamés tampoco juega bien. El Newcastle en St. James Park tampoco juega bien. De ahí, bueno, lleva su masterclass contra el Sevilla y contra el Newcastle, pero luego se lesiona con Brasil. Em, pues eso, la verdad es que Rafinha está en mi séptimo jugador más valorado de la temporada, pero yo siento que em, yo le doy un 6,5 a Rafinha. La verdad es que lo pongo a la altura de Yarar, lo pongo por debajo de Frenkie en esta temporada, pero, pero sí, no, me dejó que desear Rafa en algunos partidos, y la verdad es que habría estado bien que estuviera contra el Atleti, pero quedará en un y sí, sí, ¿no? Seguimos ahora con Rashford. El inglés llega eh, del Manchester United y pues la verdad es que en cuanto a números ha sido excepcional su temporada. Em, yo la verdad es que no esperaba que llegara a quitar el puesto a Rafinha. Por cierto, eh, 14 goles, 14 asistencias, wow, 28 goles de asistencias en la temporada, siendo un jugador suplente, ni siquiera siendo titular en más del 50% de los partidos en Liga y Champions. Entonces creo que en cuanto a números es una temporada más que aprobada de Rashford. Eso sí, como sabemos, y quiero inculcarles a ustedes, no todo es número, muchachos. Em, Hubo partidos en los que no se hizo pesar, se le sentía alejado de lo que el Barça suele pedir en un delantero, más el Barça de Flick, que es que presione, que esté constantemente ayudando en defensa, ¿no? Pero tuvo buenos partidos contra el Madrid. Su mejor partido, por lo que veo, fue contra el Atlético en la Supercopa. Luego contra el Madrid entra bien también, en la final de la Supercopa. Juega bien contra el Alavés en casa, en Liga. Que no, todo el mundo jugó bien ese partido. Contra la Real en Liga, en la. A ver, mierda, estaba viendo a la Min. Em, Perdón, me disculpo, pero sí. eh, yo le doy un 7,5 a Rashford. Em, para mí no tuvo mala temporada. Sumó desde su rol, sumó bastante. En- Hay que valorar los rendimientos en clásicos. Prácticamente ganamos contra el Madrid gracias a él por su buena primera parte. Y sí, es un futbolista de momentos. Lamentablemente así es él. Tuvo grandes noches contra el Atlético. Yo me quedo con una imagen positiva de él en la ida, a pesar de que no logra marcar. Siento que estuvo ahí. Y bueno, contra el Newcastle ni hablar en la fase de liga en St. James Park. Impresionante su rendimiento. Entonces, yo siento que
a pesar de que yo no lo ficho porque 30 millones por un suplente y con la ficha que traería, no sé, no sé, me genera dudas. Em, por eso, a pesar de eso, yo aprecio su temporada y la valoro en un 7,5. Vamos con Robert Lewandowski, la última temporada del polaco. Por cierto, el tercer jugador peor valorado en mi Excel, ¿no? Bien. Lewandowski. ¿Cuántos goles sumó Lewandowski esta temporada? El polaco sumó 13, 17, 18 goles y 4 asistencias. ¿Ok? En 45 partidos. Claramente disminuyó el nivel conforme a la temporada pasada, que fue monstruosa, la mejor temporada de Robert Lewandowski en el Barça, sin duda alguna. Era lo esperable, pero... Y encima, pues jugó muchos menos minutos este curso, pero tiene varios partidos en los que realmente no se hizo pesar y hasta terminó siendo un peso para el Barça. Contra el París en la fase de la Liga, contra el Sevilla en el Pizjuán, el penal que era, Dios mío. eh, Contra el Girona en Montilivi. Son partidos en los que Robert no se hace pesar, o sea, no. Bueno, tampoco voy a estar aquí criticándole, machacándole. Cuando es su última temporada, se sabía que ya no, que lo más probable es que ya no diera el nivel de la temporada pasada. Entonces yo me quedaré con lo bueno, me quedaré con sus goles que nos salvan ciertos partidos, por ejemplo contra el Español en Cornellá, contra el Madrid en la Supercopa, con la Supercopa, qué golazo. Em, Aquí por lo que veo, juega bien contra el Mallorca en el 3-0 en Liga. eh, y bueno, valoro lo que nos dio. Va a ser muy extrañado en el Barça. Probablemente no conseguiremos un delantero mejor que él en el mercado, pero ya era momento de decir adiós. Em, Le voy a dar un 6 por ser su última temporada. ¿Sabes qué? Un 6,5. Porque la verdad es que la Supercopa es muy responsable de la victoria en la Supercopa gracias a ese gol que le marca el Madrid. Y, y marca un par de goles importantes, entonces 6,5 a Robert. Ahora Ferran. Ferran es curiosamente el segundo peor valorado en mi Excel. Y para mí terminó muy bien el curso en esa su seguidilla desde el partido contra el Atleti en Champions en la vuelta. Pero desde antes de ese partido contra el Español en casa juega bien. em, Contra el Madrid también juega bien. Esperemos que este nivel lo mantenga el próximo curso. Nunca olvidaré lo que era contra el Chelsea. Pocas veces he estado tan enojado con un jugador. Contra el Atlético en la ida también juega mal, juega pésimo. Apenas haciéndose notar, no dando ningún duelo. Contra el Atleti en Liga, en el Camp Nou también juega mal. Ahorita viendo contra el Chelsea, sí, nada, malísimos partidos de Ferran. Tengo otro cero contra el Sevilla en el Pizjuán. O sea, prácticamente cuando el Barça perdió este curso, Ferran no se hizo pesar. Solamente contra el Atleti en la vuelta de Champions, donde pues juega su mejor partido en la temporada. Eh, pues bueno, esperemos que mantenga el nivel demostrado en el último mes. En caso que lo haga, pues el Barça se ahorra tener que fichar un 9 en este verano. Em, Y bueno, yo le daría también un 6,5 porque como Lewandowski tiene un par de goles importantes, también tiene sus malos partidos en los que no ha aparecido, pero por lo general no me voy con una mala imagen de Ferran en lo que acaba la temporada, que es lo más importante. Entonces con esto concluimos, esta sería mi valoración del Barça en esta temporada. Resumiendo, yo diría que el mejor es Lamine, el segundo es Pedri, el tercero Juan, el cuarto es Eric y el quinto te diría que Pau Cubarsí. Después
vendría Fermín, Frenkie, Cancelo, te diría, antes que Gerard. Luego tal vez sí te diría Gerard, después Rafinha y así vamos. Y vamos. Comenten quiénes consideran ustedes que han sido los mejores jugadores del Barça esta temporada. Estaré leyendo los comentarios. Disculpen la duración del video, pero valorar a más de 20 futbolistas a detalle no es, no es fácil. Entonces, bueno, muchas gracias, suscríbanse y denle like.